Escuchamos ya, licenciada. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la segunda sesión de la clase de aprendizaje y productividad. El día de hoy vamos a trabajar otras herramientas que tienen que ver definitivamente que nos vamos a ir enfocando entonces en temas como tal de aprendizaje que van enfocados al tema de desarrollo dentro de las organizaciones, así como los procesos también que se dan dentro de la formación y de la capacitación de los colaboradores, como platicábamos ya la semana pasada. El día de hoy les he pedido que por favor tengamos listas unas herramientas que son las que vamos a trabajar y que vamos a conocer la forma en la que se resuelven estas herramientas, las cuales son las que ustedes estarán utilizando en la última sesión. Yo la siguiente semana ya les estaré explicando cuál va a ser la dinámica que vamos a tener para que ustedes en este caso puedan subir sus documentos y cuál es la forma en la que van a presentar entonces este informe. Ya algunas personas me han estado preguntando, pero por ahora no. Ahora lo único que vamos a hacer entonces en este caso es tenerlas a la mano, ir trabajándolas para que de algún modo ya en la última sesión ustedes ya puedan preparar su informe de acuerdo a los documentos que estarán en la última carpeta, ¿verdad? Pero ya en su momento se los estaré explicando. Así que arrancamos la clase el día de hoy. La primera herramienta que ustedes tienen a la mano, la cual les pedí entonces que tuvieran, es esta herramienta que se llama BAC. Es una prueba, una herramienta que por sus siglas, ¿verdad? Se utiliza mucho en procesos de formación y de capacitación porque nos sirve entonces para poder determinar de algún modo cómo es que se manejan y cómo es que están los grupos conformados dentro de las organizaciones. Por sus siglas, BAC, ¿verdad? Evalúa estas tres áreas, visual, auditivo y kinestésico, ¿verdad? Entonces, dentro de estas tres áreas que evalúa esta prueba, ¿verdad? Que es básicamente aquellas preferencias que nosotros tenemos en cuanto a los tipos de aprendizaje, cuál es la dinámica entonces que nosotros manifestamos al momento de estar aprendiendo algo, cuando nos están formando, por ejemplo, cuando estamos en un proceso de inducción dentro de la organización, de qué manera es que nosotros asimilamos estos contenidos, cuál es la dinámica, cuál es la forma en la que a mí se me facilita. Si bien es cierto, ¿verdad? Todos sabemos de que cada uno, cuando al momento de estar aprendiendo algo, lo hace a diferente ritmo. Todos tenemos diferente ritmo y diferente metodología para aprender determinado conocimiento. O sea, en un proceso de capacitación puede haber un grupo de 10, 15, 20, X cantidad de personas, pero todos vamos asimilando el contenido que nos van transmitiendo de una manera diferente, a un ritmo totalmente distinto. Otro puede ser también por aspectos directamente de intereses en cuanto a las preferencias, este tipo de preferencias que estamos hablando, ¿verdad? Que nosotros poseemos y nos gusta o no nos gusta lo que estamos recibiendo, nos gusta o no nos gusta el contenido, nos gusta o no la dinámica, la forma en la que se está trabajando, e inclusive en este caso, pues también involucra mucho el tema del facilitador, que eso lo vamos a ver en la última sesión, cómo estos procesos de andragogía y de capacitación y formación involucra, ¿verdad? No solamente el tema no solamente lo como tal, que por supuesto son importantes y esenciales, sino que también involucra entonces esta dinámica. ¿Cuál es el papel del facilitador en este caso al momento de estar transmitiéndome a mí algún tipo de contenido o información? Esta herramienta que vamos a conocer es una herramienta muy simple, la cual en cuestión de minutos nos arroja los resultados, ¿verdad? Sumamente importantes, donde ya establece entonces cuál es el tipo de aprendizaje en el cual yo me siento más cómodo en un proceso de formación, ¿verdad? E inclusive ahora mismo, ¿verdad? Ahora que ustedes están cursando esta maestría, ¿verdad? Determinar cuál es la dinámica que ustedes prefieren, ¿verdad? No a nivel consciente, sino que a nivel inconsciente, ¿verdad? Que va a través de los tipos de inteligencia también que nosotros manejamos o el tipo de inteligencia que tenemos
más desarrollada, qué proceso o qué dinámica, ¿verdad? De estos tres, de la visual, de la auditiva y la kinestésica, de algún modo yo lo puedo no solamente recibir, sino que también poder transmitirlo o poder enseñarlo en algún momento. Esta aplicación o esta herramienta nos dice que evalúa diferentes aspectos, ¿verdad? Los visuales, por ejemplo, nos dice, cuando hablamos entonces de procesos de pensamiento, en la dinámica de los visuales, nos dice acá que ellos en sí, ¿verdad? Al mismo tiempo, por lo regular, sus procesos de pensamiento van más enfocados entonces a imágenes, a visualizar más la información y más el contenido. Acá podríamos hablar cuál es la forma en la que, por ejemplo, ustedes se están preparando para un examen. ¿Cuál es esa forma en la que a ustedes se les facilita? Por ejemplo, el visual puede ser fácilmente repasando, ¿verdad? Leyendo el contenido, haciendo algún tipo de esquema, por ejemplo, ¿verdad? Esos van a ser los procesos de pensamiento que el visual como tal maneja. El auditivo, ¿verdad? Nos dice que por lo regular su proceso de pensamiento es de una forma lineal, ¿verdad? Es muy probable que él maneje una idea a la vez, ¿verdad? Por lo regular, el visual o el kinestésico son las personas que pueden manejar más ideas o más esquemas en algún momento, pero el auditivo es su proceso de pensamiento o de aprendizaje, resulta que es un poco más lento que lo demás. El kinestésico por lo regular nos dice que confía básicamente en las sensaciones que siente, ¿verdad? Lo que está pensando, ¿verdad? También la forma muy objetiva también al momento de estar trabajando, adquiriendo un conocimiento, ¿verdad? Pero ellos, el kinestésico por lo regular, ¿verdad? Como maneja mucho el tema de las sensaciones, no necesita tanto refuerzo en algún área como tal, sino que se deja llevar, simplemente se deja llevar a través de lo que está recibiendo. No se enfoca tanto en dinámicas como lo que les mencionaba anteriormente, en que si tengo que leer, necesito escuchar para asimilar un contenido, sino que el kinestésico es más relajado en ese sentido, ¿verdad? Los procesos de pensamiento. Pero a la vez, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene diferentes esquemas, por ejemplo, el tono y el ritmo de voz según estos procesos, ¿verdad? Visual nos dice que por lo regular su tono y su ritmo de voz tiende a ser muy alto, o muy fuerte o muy rápido también. El auditivo suele ser las personas más armoniosas, ¿verdad? Al momento de estar hablando. Si utilizamos esta herramienta no necesariamente para procesos de capacitación, sino que los usamos en algún momento para reclutamiento y para selección, que no son estas las herramientas como tal, pero podemos en algún momento, ¿verdad? Tenerlas como herramientas secundarias, ¿verdad? Las principales es otro tipo de herramienta que ya nos evalúa básicamente cuáles son esas competencias específicas de puesto, pero estas las podemos tener como una herramienta secundaria que nos va a servir como para poder confirmar ciertos aspectos que yo necesito evaluar de la persona. O sea, aquí el auditivo, ¿verdad? Asumamos que necesito contratar a un músico o una persona que va a trabajar en una radio, por ejemplo, el locutor. El auditivo definitivamente, ¿verdad? Nos está diciendo que son las personas más, tienen el ritmo, ¿verdad? Más armonioso al momento de estar hablando. El kinestésico, ¿verdad? Al igual que veíamos en los procesos de pensamiento, tiende a ser la persona más lenta y más al momento de estar haciéndolo. En cuanto a los esquemas corporales, ¿verdad? ¿Cuál es el comportamiento, ¿verdad? O cuál es ese lenguaje también corporal que manifiestan cada uno. Que si bien es cierto, este no es el curso como tal de reclutamiento y selección, pero tiene mucho que ver toda esta área cuando estamos hablando del lenguaje corporal. Si estamos nosotros en una fase de entrevista, si estamos nosotros en un proceso de capacitación, que sí es este el tema, ¿verdad? Podemos observar entonces estos esquemas corporales en las personas, cómo es que están posicionados, de qué manera es que están, ¿verdad? Asimilando esta información. El visual, ¿verdad? Si hablando específicamente de esquemas, ¿verdad? Nos dice que por lo regular estas personas están constantemente en mucho movimiento. El auditivo, por lo regular, ¿verdad? Su movimiento tiende a ser más moderado y el kinestésico, ¿verdad? Siempre va a resultar ser la persona un poco más lenta al momento de estar realizando cualquier tipo de movimiento corporal, específicamente la forma en la que caminan, cómo se sienta cada uno de ellos, el visual, ¿verdad? Por lo regular, ¿verdad? Su posición va a ser una forma donde está poniendo más atención, necesita estar
situado de una forma más recta, un poco más rígida, porque necesita prestar atención adecuada. El auditivo, por lo regular, ¿verdad? Está casi siempre apoyado, ¿verdad? En una silla o donde se encuentre. Y el kinestésico, ¿verdad? Volvemos nuevamente al punto, va a ser la persona más relajada. Está recibiendo una capacitación, está en clases, pero la forma o su lenguaje corporal cuando está sentado, nosotros podemos ver que son aquellas personas entonces que están acá, ¿verdad? Plácidamente sentados, se sienten o están muy cómodos o muy relajados en donde están. ¿Cómo se para cada uno de ellos? El visual nos dice que parece que siempre están incómodos en lo que hacen, ¿verdad? El auditivo es el que la persona que está muy atenta y el kinestésico no le preocupa mucho, ¿verdad? La forma en la que está. Puede fácilmente estar sentado, fácilmente estar de pie, ¿verdad? Porque resulta ser el lenguaje corporal o de estos tres, ¿verdad? La persona más tranquila en algún momento. Con respecto a los movimientos que transmite cada uno de ellos, el visual nos dice que tiene poco movimiento corporal, mueve mucho también los brazos, ¿verdad? O cuando, ¿verdad? También tiende a mover mucho las manos, tiene mucho movimiento en esta área. El auditivo por lo regular no los tiene, ¿verdad? Sus movimientos son muy escasos y el kinestésico por lo regular, la forma en la que gesticula, nosotros podemos observar fácilmente cuando una persona está enojada, cuando está molesta, cuando está incómoda, porque por lo regular, ¿verdad? Nosotros podemos observar cuáles son esos movimientos, ¿verdad? O esos gestos que está transmitiendo. Les pido por favor que en este momento tengamos a la mano la herramienta que vamos a trabajar, que les voy a presentar ahora, que es la herramienta de BAC. Esta herramienta de BAC es una herramienta muy sencilla y es esta. Esta herramienta es la que nos va a servir básicamente para poder conocer cuáles son esas preferencias entonces de las que hablábamos que nosotros poseemos cuando estamos en ese proceso de aprendizaje. Les pido si tienen alguna duda de cuando estemos ahora trabajando la herramienta, si la tienen, que por favor me lo puedan en el chat para poder hacerles para poder darles la respuesta adecuada. Entonces, si vemos las instrucciones, nos dice que este es un examen de indicador de preferencias sensoriales, ¿verdad? Llamada BAC, y las instrucciones son muy simples. Nos dice conteste las siguientes preguntas para ayudar a determinar su propia modalidad de preferencia. En este caso de aprendizaje, no existen preguntas correctas o incorrectas y los resultados van a proveer una guía únicamente de estas preferencias que nosotros tenemos en cuanto a la forma que nos aprender algún contenido. Y lo que tenemos que hacer acá es básicamente circular cuál es la respuesta, con lo cual nosotros nos sentimos más cómodos al momento de estar asimilando algún contenido específicamente. Si tenemos esta herramienta, lo que tenemos que hacer acá es leemos las preguntas, ¿verdad? No son muchas en realidad. Tenemos 10 preguntas, pero en la siguiente hoja es donde ya vamos a trasladar nuestros resultados. Vamos a leer la primera a manera de ejemplo nada más. Y nos dice, ¿qué actividad preferiría en sus tiempos libres? Entonces tenemos las tres respuestas. A, la B y la C. La A nos dice su música preferida, la B, hacer ejercicio, ir a navegar o otro ejercicio al aire libre. Y la C nos dice ver una película con su actor principal. Si para mí, ¿verdad? Resulta que la más, con la que yo me siento más cómodo es la A, entonces lo que tengo que hacer es marcarla. En esa manera, yo contesto las 10 preguntas y voy a tener entonces, obviamente, 10 respuestas, porque de las 3 solamente voy a elegir una como tal. Cuando ya tenga las 10 respuestas, lo que tengo que hacer es, me vengo entonces a esta hoja que encontramos acá, donde nos dicen cierren un círculo las selecciones, sus selecciones en la siguiente lista. Tenemos acá hacia abajo en esta columna las preguntas del que va de la 1 a la 10 y por otro lado tenemos acá las respuestas. En estas respuestas acá lo que encontramos en la parte de arriba son los tres tipos de preferencia que les hablaba hace unos momentitos, que es el visual, el auditivo y el kinestésico. Trasladamos únicamente nuestras respuestas, ¿verdad? Asumamos que mi respuesta, bueno, la respuesta que yo di en la pregunta número 1, entonces fue la A,
Lo que tengo que hacer acá es marco en donde está la A. Ustedes lo pueden imprimir, ya sea que la puedan hacer directamente acá en esta hoja y luego la imprimen para obtener sus resultados, o lo hacen a lápiz, ¿verdad? Imprimen la hoja y luego lo contestan acá. Vamos a contestar esto, ¿verdad? A manera de ejemplo. Entonces, asumiendo que estas son las respuestas que yo le estoy dando a la prueba. Vamos a marcar una acá. Vamos a marcar otra acá de este lado. Y en esa línea, entonces es donde me voy. Y vamos a marcar estas. Entonces, lo que tenemos ahora que hacer es sumar, ¿verdad? ¿Cuántas, ya hacia abajo, ¿verdad? ¿Cuántas respuestas yo he contestado con la A, con la B y con la C? Cuando yo ya tenga estas respuestas, ¿verdad? Mis respuestas son acá. Por ejemplo, en la 1 donde yo marqué aquí en la parte de auditivo, tengo 2, tengo 3A, tengo 2B. Lo que hago es traslado esas respuestas hacia mi columna, ¿verdad? Si estamos hablando de un porcentaje, tiene que ir estas tres áreas divididas, ¿verdad? Todo esto recuerden que esa manera de ejemplo que se los estoy marcando, ¿verdad? Esto ya dependerá entonces de los resultados o según las respuestas que ustedes les den. Entonces, si yo estoy diciendo acá no es porcentaje va a ser arriba. Estas fueron mis respuestas. Al momento de hacer mi sumatoria, estas fueron mis respuestas. Cuando yo tenga mi sumatoria, ya lo traslado para acá. En la primera columna en visual, ¿verdad? Yo tengo 3 marcas, entonces es el 30%. El auditivo, si dice que marque 6, entonces voy a tener el 60%. Y el kinestésico, como fue una respuesta, entonces tengo un 10%. Si estamos hablando de preferencias en cuanto a nuestra dinámica o nuestra forma de asimilar un contenido o de estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Si esta es mi herramienta, yo podría decir entonces que de mis 3 estilos de aprendizaje o de las 3 preferencias de estilos de aprendizaje, la más alta, ¿verdad? Es el auditivo, es el 60%. Significa en este caso que yo prefiero, ¿verdad? Prefiero sentarme en un salón, prefiero escuchar lo que el maestro dicta en algún momento, prefiero en algún momento también, hay muchas dinámicas cuando yo estoy aprendiendo algo, ¿verdad? O sea, yo puedo tener una dinámica en la que le doy a otra persona, por ejemplo, que me lea algún contenido. Yo lo que estoy haciendo es escuchándolo, porque probablemente yo en este caso no soy visual, ¿verdad? Probablemente soy auditivo. Entonces, significa que si soy auditivo, yo prefiero entonces estar escuchando que la otra persona está leyendo la información que que nosotros probablemente escribimos, pero al escucharla se me facilita más. Otro proceso de aprendizaje puede ser también acá, a quienes se nos facilita en algún momento cuando estamos estudiando y de repente tenemos probablemente la tele encendida o tenemos el radio puesto, se nos facilita más, ¿verdad? En este caso significa, ¿verdad? Que también entonces nosotros podríamos manejar más, ¿verdad? De estos 3 tipos de preferencia, ¿verdad? Ser auditivos como tal, ¿verdad? Veo que me dice, Gladys, ya. Bueno, muy bien. Gladys tenía una consulta acá, pero me dice que ya la resolvió. Perfecto. Entonces, esta es la forma que resolvemos nosotros esta herramienta. Como les dije, es una herramienta muy sencilla, muy fácil. Nos lleva cuestión de minutos hacer preguntas. Si nosotros se la aplicamos a alguien, en cuestión de 10 minutos responden la pregunta y nosotros las preguntas y nosotros en cuestión de 2 minutos resolvemos también la herramienta, ¿verdad? Entonces va a ser muy simple, muy simple, sin ningún problema. Y los resultados nosotros los vamos a encontrar también. Hay en esta presentación que yo ahora, bueno, que ustedes ya la tienen, ahí también está la información, ¿verdad? De qué es lo que significa cada uno de ellos, pero además juntaron otro documento también, donde ya les amplía también qué es lo que significa cada uno de estos procesos de aprendizaje. Y acá hay algo bien importante en la parte de abajo de la prueba y nos dice, la mayoría de las personas
utilizarán los 3 sistemas de representación hasta cierto punto y algunas lo utilizarán realmente de manera igual. Un número más reducido de personas mostrarán una preferencia extremadamente fuerte de unas sobre las otras. Recuerda que esta prueba es solo una breve medida de nuestros estilos de preferencia de aprendizaje. ¿Qué significa con esto? Que es muy difícil que nosotros en alguno de estas 3 preferencias de aprendizaje, de asimilación de aprendizaje, nosotros tengamos 0 en algunas. Por lo regular vamos a tener, aunque sea algo, ¿verdad? Por ejemplo acá, esto que se los coloqué a manera de ejemplo, un 10%, ¿verdad? Porque de algún modo todas las tareas o todas las actividades que nosotros hacemos día con día involucran los tres estilos de aprendizaje. Pero por un lado, estamos diciendo acá que son los estilos de aprendizaje tal cual, pero por otro lado es la preferencia que yo tengo. O sea, no significa, ¿verdad? Que digamos el auditivo, ¿verdad? Asumamos que el auditivo trabaja entonces en una radio, que es locutor. Entonces tiene un 60% obviamente, pero por lo que él hace día con día, por las tareas a las que él se dedica, pero puede resultar, ¿verdad? Que en algún momento en realidad su preferencia de estilo de aprendizaje sea totalmente diferente. Lo que sucede acá es de que es las tareas que la persona desarrolla día con día. Esto es como en el tema de las inteligencias múltiples. Cuando nosotros vemos el tema de las inteligencias múltiples, determinamos ahí que nosotros podemos utilizarlas todas. Lo que sucede es de que a través de la práctica nosotros vamos desarrollando una de ellas o como las tenemos todas desarrolladas, pero nos vamos desarrollando una o dos más, ¿verdad? Será según entonces lo que nosotros, esa preferencia, lo que nosotros hacemos día con día, ya sea en nuestro trabajo, ¿verdad? O lo que nosotros, en este caso, nos apasione o nos guste más. Lo mismo sucede con esta herramienta de preferencias sensoriales, exactamente lo mismo. Será la dinámica entonces que yo utilizo para poder comprender un contenido o, ¿verdad? La preferencia que pueda tener. Gladys me dice, ¿se pueden utilizar las mismas preguntas siempre? No comprendo muy bien, Gladys, las preguntas, me está diciendo, si me está diciendo la herramienta, sí son las mismas siempre. No sé si a eso se refiere, si es específicamente a las preguntas de la herramienta. Si es así, sí, tendrán que ser solamente esas. Sí, Gladys, así es, solamente son esas preguntas. Ya, esto ya usted ya lo puede utilizar en algún momento, ¿verdad? Si usted está en una entrevista, por ejemplo, usted ya puede en algún momento variar las preguntas, pero si va a aplicar esta herramienta, sí solamente son estas, para que no le varíe en algún momento. Esta prueba que es la más sencilla, ¿verdad? De estas dos que vamos a conocer el día de hoy, ¿verdad? Vamos a arrancar con la segunda y esto tiene mucho que ver entonces con los estilos de aprendizaje. Y acá cuando hablamos de los modelos y los estilos de aprendizaje, específicamente nos vamos a enfocar en que existen estos como tal, pero no los vamos a trabajar todos en realidad. Van a tener ustedes información y van a tener contenido que va relacionado a estos 5 modelos de aprendizaje, pero no únicamente nos vamos a enfocar en algunos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las inteligencias múltiples, que ya lo trabajamos, que es este como tal, el modelo de Cole, que es el que vamos a conocer el día de hoy, ¿verdad? Y el tema de los hemisferios cerebrales vamos a trabajar igual la siguiente semana. Estos dos, ¿verdad? Los cuadrantes cerebrales y esta categoría bipolar, que son modelos de estilo de aprendizaje, no los vamos a trabajar ahora. Sin embargo, ustedes van a tener la información, pero básicamente nos vamos a enfocar en 3 modelos específicamente. Y cuando hablamos de estos modelos, será en este caso todas aquellas herramientas que yo utilizo en algún momento para, como, bueno, valga la redundancia, para una herramienta, entonces en este caso que me va a permitir a mí poder conocer entonces a mis grupos, a los grupos que ya están conformados dentro de la empresa o bien puede ser grupos nuevos. Bueno, volvemos nuevamente al punto. En temas de capacitación, grupos nuevos, ¿verdad? Será inducción, pero yo también puedo de algún modo conocer y fortalecer esos grupos que ya están establecidos dentro de la empresa, o sea, un departamento como tal, cómo es que está conformado el departamento de recursos humanos, cómo está conformado el departamento de contabilidad, por ejemplo, cuáles son esos estilos de aprendizaje que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Y entonces, de algún modo, ¿cuál es la forma entonces? ¿Por qué es que algunas personas, ¿verdad? Trabajan bajo presión mejor, ¿verdad? Porque las personas al momento de estar exigiéndoles en algún momento algún trabajo, ¿verdad? Pasa todo lo contrario, se estresan, se pueden enfermar, se bloquean, ¿verdad? No avanzan, ¿verdad?
¿Por qué? Porque son estilos entonces de aprendizaje. Y cuando hablamos de estilos de aprendizaje como tal, nos dice que acá son comportamientos vamos a hablar específicamente de estos, que son comportamientos cognitivos, afectivos y psicológicos. Son 3 tipos de comportamientos que nos dice, ¿verdad? Que un aprendiz debe de tener en este caso. Por un lado, estamos hablando de la cognición, todo lo que pues yo conozco, ¿verdad? Todo lo que yo ya sé, ¿verdad? Toda la dinámica, ¿verdad? Si estamos de un proceso como tal dentro de una organización, ¿verdad? ¿Cómo es que se realiza, por ejemplo, el proceso de reclutamiento y selección dentro de la empresa? Eso va a ser la parte cognitiva que yo tengo, porque es el conocimiento que yo poseo de algo específicamente, ¿verdad? La parte afectiva indudablemente involucra mucho, ¿verdad? Y tiene mucho que ver cuando estamos hablando de aprendices en este caso, porque la parte afectiva de algún modo, ¿verdad? Me pega con toda la parte emocional que va relacionada con la parte psicológica. De algún modo yo necesito como tener esa motivación, tener ese tipo de características, ¿verdad? Que me va a servir a mí, ¿verdad? Para compenetrarme en estos 3 aspectos principales, pero que definitivamente toda la parte emocional juega ese papel fundamental en cuanto a cuál es el tipo de motivación que yo tengo en algún momento para percibir o ahora mismo ustedes que están en esta maestría, ¿qué es lo que les motiva específicamente a cursar esta maestría, ¿verdad? ¿Quién está detrás de todo esto? Si es una motivación propia o si viene de alguien, si alguien nos está apoyando. Todo esto involucra también estos aspectos, ¿verdad? Que son fundamentales dentro de un proceso de aprendizaje, porque al final, ¿verdad? Todos estos se integran. Entonces, si hablamos de estilos de aprendizaje, podemos decir que es la forma en la que un aprendiz, en este caso, comienza a concentrarse sobre información. Estos son conceptos, ¿verdad? Que he encontrado, que se los coloqué acá, y uno de ellos nos dice que el estilo de aprendizaje es la manera en que un aprendiz, en este caso, comienza a concentrarse sobre información nueva, ¿verdad? Una información que puede ser difícil en algún momento, pero cuando estamos hablando de aprendizaje, lo que involucra acá también es la memoria, ¿verdad? Estamos hablando de retención de ese contenido específicamente. Dentro de estos inventarios de estilos de aprendizaje, como son herramientas también que encontramos nosotros, nos dice que nos describe la manera en que las personas aprenden y manejan las ideas y las situaciones diarias de la vida. Para eso, entonces, nos dice cómo determinamos esos estilos de aprendizaje. Bueno, a través de estos cuestionarios que nos van a aportar información que nos va a servir para verificar e ir corrigiendo también todas aquellos comportamientos o aquella dinámica que en algún momento yo poseo, ¿verdad? Que no me está sirviendo para asimilar determinada información como tal. Entonces, acá es donde ya vamos a utilizar antes de entrar a esta diapositiva, vamos a utilizar la segunda herramienta. Esta es un poco, resulta que es un poco más confuso que la primera. Sí, esta sí requiere un poco más de atención cuando nosotros la estemos trabajando. Y acá, para esta herramienta de COL, les he cargado 2 documentos. Por un lado, están los sinónimos del test de COL, que es esto que les estoy proyectando ahora. Estos sinónimos nos va a servir para poder tenerlo a la mano cuando nosotros estemos contestando nuestra herramienta. Esta hoja de sinónimos, lo que sucede es de que en el test hay algunas palabras en las cuales probablemente nosotros no estamos muy familiarizados con ellas, no las conocemos mucho. Entonces, esta hoja de sinónimos nos va a servir para poder, en la medida en la que vamos contestando, si hay alguno de estos sinónimos que aparece dentro de mi herramienta y para que, pues, de algún modo sea más realista nuestro resultado, ¿verdad? Nosotros leer el sinónimo. Bueno, entonces, por ejemplo, en discriminativo, si me aparece este sinónimo discriminativo en mi prueba, yo puedo leer a qué se refiere específicamente y en base a eso responder. Pero esta hoja de sinónimos, que se llama así, esta no es la herramienta. Esto nos va a servir de material de apoyo o es un soporte únicamente para poder realizar nuestra herramienta o la prueba, que la prueba sí es esta, que es el inventario de estilos de aprendizaje, ¿verdad?
Y vamos a ver. La herramienta no tiene en realidad muchas, al igual que la prueba de BAC, no tiene en realidad muchas preguntas como tal. Esta prueba de inventario de estilos de aprendizaje nos dice, a continuación usted encontrará nuevos grupos de palabras de cada uno. Lo que deberá de hacer acá es ordenar las 4 palabras que pertenecen a cada grupo, anotando un 4 junto a la palabra que describa con mayor exactitud el estilo de aprendizaje y un 3 junto a la próxima palabra que usted crea que caracterice su estilo de aprendizaje y así sucesivamente. Y marque con 1 la palabra, entonces en este caso, que menos refleje su manera de aprender, que son estas columnas. Y en cada columna vamos a encontrar entonces estos sinónimos, que eran los sinónimos que estábamos viendo en la hoja que les presentaba yo al inicio, la que nos va a servir entonces para tenerla a la mano. Lo que debo de hacer acá es contestar, ¿verdad? Según esa preferencia que nosotros vamos teniendo en cada una de ellas, hacia abajo, con las 9 preguntas que tenemos acá, como la escala nos dice que va del 4 al 1, en este caso según mi preferencia, cuando 4 es más y 1 resulta que es menos, con lo que yo menos me siento identificado, por ejemplo, vamos a poner igual, a manera de ejemplo acá, vamos a llenar, es un 4, un 3, un 2 o un 1. Y así, de esta manera, lo que yo hago es que yo lleno mis grupos. Cuando yo tengo los grupos llenos, voy a tratar de llenar por lo menos esta columna para trasladar los resultados. Tengo mis resultados acá de la columna 1. La columna 1, arriba de cada columna vamos a encontrar estas letras. En la columna 1 nos dice que hay una EC y la EC corresponde, ¿verdad? Significa experiencia concreta. Lo vamos a ver más adelante en la diapositiva y ya vamos a ver qué es lo que significa. Lo que tenemos que hacer ahora entonces es venir y trasladar nuestros resultados tal cual aparecen en las columnas. Tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que vamos a trasladar. Que lo vamos a trasladar entonces a esta hoja de calificación. Y en la instrucción de calificación nos dice, las 4 columnas de palabras corresponden a las 4 escalas de estilo de aprendizaje. La EC, la OR, la CA y la EA, que vamos a ver qué significa. Para obtener las calificaciones por escala, anote los valores que corresponden a cada número de las casillas que aparecen a continuación y tenga cuidado de no confundir los números porque esto en algún momento puede variar los resultados. Como yo acabo de llenar mis resultados de la columna 1, que se llama experiencia concreta, veamos en esta parte de acá, que es donde yo debo trasladarlos, acá donde les estoy marcando ahora, no aparecen todos los números. No está acá el 1, aparece el 2, el 3, el 4, el 5, luego aparece el 7 y el 8. No aparece el 1, ni aparece el 6, ni aparece el 9. Veamos qué es lo que pasa con los resultados de la columna 2. En la columna 2, sí ya nos aparece en la parte de acá arriba, ya nos aparece el 1, ¿verdad? Ya aparece y ya aparece un 9. Es ahí donde nos dice la herramienta que debemos de tener cuidado cuando estamos nosotros trasladando los resultados. Entonces, como yo ya llené mis resultados de la columna 1, ¿verdad? Entonces, los tengo que trasladar ahora a mi hoja. Acá me está diciendo que yo traslade el resultado que yo coloqué en la número 2. Y en la número 2 es esta. Y el resultado que yo coloqué aquí en la 2, coincidentemente, es un 2. Lo traslado y lo pongo acá. Luego me pide que yo traslade los resultados siempre de la columna 1. Vamos a enfocar solamente en la columna 1 por el momento. ¿Cuáles son los resultados que yo coloqué en la columna 1? En la número 3 de la columna 1, que es esta. Y mi resultado que yo coloqué en la columna 1, en la número 3, fue un 1. Traslado para acá. Me voy y ahora me está diciendo que traslade lo que yo coloqué en la número 4. Esta es la 4 y mi respuesta fue un 2. Luego traslado lo que yo coloqué.
Siempre recuerden que siempre es siempre columna 1. Después hacemos exactamente lo mismo por las otras columnas. En la 5, yo coloqué un 3. Luego en la 7, veamos qué coloqué en la 7. En la 7 coloqué un 2. Y luego veamos el último, que coloqué un 8. Perdón, en la 8, la pregunta 8, lo que hice fue que coloqué un 2. Traslado entonces acá el 2. Ahora lo que tengo que hacer es, aquí nos dice resultado de la S, que es experiencia concreta. Lo que tengo que hacer es una sumatoria, ¿verdad? Entonces acá es 5, 8, 10, 12. Mi resultado de experiencia concreta resulta que es un 12. Ahora hago exactamente lo mismo en mis otras columnas. Necesito saber si alguien acá tiene alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Permítame un momento. Deme un momento, por favor. Vamos a seguir avanzando en la herramienta. ¿Qué es entonces lo que vamos a hacer? Ahora que tenemos mis resultados de la columna 1, avanzamos y hacemos exactamente los resultados, trasladamos mis resultados de la columna 2 y acá a manera de ejemplo yo voy a poner números al azar en cada uno. Vamos a asumir que acá yo puse 1, 2. No voy a hacer la sumatoria, solamente voy a poner números al azar acá, porque solamente quiero llenar las casillas a manera de ejemplo. Y aquí un 8. 1, 2, 2 y 2. Y aquí vamos a poner que fue un 7. Como ahora yo tengo entonces mis resultados de todas las columnas, de la columna 1, de la columna 2, de la 3 y de la 4, lo que tengo que hacer es trasladarlos. ¿A dónde los voy a trasladar? A esta parte de la hoja. Y en esta parte de la hoja, ¿verdad? Me dice que tengo que trasladar mis resultados de las evaluaciones de estas habilidades. En la primera, que tengo CA, que es conceptualización abstracta, yo tengo que venir y buscar acá, donde estoy señalando ahora, en donde aparece la CA. Y la CA corresponde a la columna número 3, que es conceptualización abstracta. En esta columna, en la columna número 3, yo coloqué un 8. Entonces traslado el 8 para acá. Luego busco qué fue lo que yo coloqué en ese, que es experiencia concreta, que fue en la primera, y en la primera yo puse un 12. Recuerden que estos datos que estoy poniendo ahorita es de manera de ejemplo, no hay sumatoria ni nada, solo es a manera de ejemplo. Luego traslado el resultado que puse en EA, que es experimentación activa, que es esta, y acá mi sumatoria, asumiendo que esta es la sumatoria, ¿verdad? Es un 7. Luego, por último, en OR, observación reflexiva, busco el OR, que fue lo que yo puse acá, y puse un 10.
Ahora que yo ya he trasladado mis resultados, lo que tengo que hacer es una resta. Resto estos dos datos con la S, ¿verdad? Y mis resultados pueden ser negativos. Estos datos, estos 4 números que yo acabo de trasladar me van a servir para poder, llevarlos a una gráfica, y estos de la resta me va a servir para poder llevarlos a otra gráfica. Entonces, 8 menos 12, acá el número es negativo y es un menos 4. 7 menos 10 y también un menos 3. El resultado nos puede salir positivo o negativo, cualquiera de las dos. Lo que tengo que hacer ahora es trasladar mis resultados a mis gráficas. Y estas son mis gráficas. Entonces, yo acabo de trasladar, eliminé esta información en esta prueba ahorita, ¿verdad? Solamente para que se me corriera la gráfica, únicamente para eso. Obtuve entonces en conceptualización abstracta un 8. Busco en dónde está acá, en esta gráfica conceptualización abstracta, y lo que tengo que hacer es ubicar un 8. Si el 8 no, como el 8 no está, como nos damos cuenta acá no aparece el 8, lo que tengo que hacer es puntearlo en esta área, ¿verdad? Lo más cercano al número más próximo que tengamos, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Vamos a colocar entonces un punto acá, donde les estoy señalando ahora, que es conceptualización abstracta. Luego ubico el S, que es la experiencia concreta. Como dice que yo obtuve un 12, ¿verdad? Mi sumatoria fue un 12. Busco el 12, acá el 12 sí está. Coloco el punto acá, justo ahora donde les estoy señalando, en esta parte. Luego encontramos experiencia activa, ¿verdad? Colocamos un 7, es esta. El 7 no está, nuevamente lo ubicamos acá, en esta parte de acá del centro, ¿verdad? Porque es lo más cercano a lo que encontramos. Y luego la observación reflexiva, que colocamos un 10, lo trasladamos acá, acá tenemos el 10. Entonces colocamos un punto acá, de tal modo que vamos a tener entonces, vamos a hacer 4 marcas. Cuando ya tengamos nuestras 4 marcas, vamos a unir y vamos a obtener una gráfica. Cuando ya obtengamos esa gráfica, lo que va a hacer es que nos va a decir entonces en cuál de estas, ¿verdad? De estos estilos de aprendizaje es donde nosotros estamos punteando, pues obviamente más alto o más bajo. Esos resultados ustedes los obtienen en la hoja, en la misma hoja donde está su hoja de sinónimos, que es esta. En esta misma hoja de sinónimos, en la parte de acá abajo, ustedes encuentran esos resultados. Acá ustedes obtienen el resultado de las gráficas y automáticamente van a leer en la hoja de sinónimos qué es lo que significa. Sin embargo, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver parte de esto, pero ustedes lo van a ver más detalladamente en esta hoja de sinónimos, en la segunda y la tercera hoja. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer con los datos que nosotros obtuvimos de acá, en la resta? Estos dos números que nosotros obtuvimos de la resta, ahora sí es que nos va a servir para trasladarlo a la a la segunda gráfica. Recuerden que el X es el horizontal y el Y es el vertical. Nos dice que en X nosotros obtuvimos menos 3. Ubicamos en dónde está el menos 3 y está en esta línea de acá, justo donde estoy señalando ahora. Ahí encontramos el X. El Y nos dice que es menos 4. Y menos 4 está en esta parte de acá. Entonces, si estamos hablando que el X fue menos 3 que está acá y el Y es menos 4 que está de este lado, significa que nuestro estilo o nuestro inventario de aprendizaje es divergente. Podemos tener nosotros, ¿verdad? Dos inclusive de estos inventarios, de estas gráficas, pero vamos a estar más enfocados en uno, va a estar más marcado uno. El resultado, vuelvo otra vez a mencionar, ¿verdad? Si estamos diciendo ahorita que nuestro resultado fue divergente, nos vamos a la hoja de abajo de sinónimos y buscamos acá qué es lo que significa el divergente. Y el divergente nos dice que es el estilo innovativo, ¿verdad? Así es como se le llama a este patrón de aprendizaje. Y aquí encontramos cuáles son las virtudes de ese tipo de patrón,
cuáles son los objetivos, qué tipo de profesiones inclusive podría desarrollar mejor, ¿verdad? Aquí estamos hablando de alguien, por ejemplo, en humanidades, un psicólogo, alguien que trabaja en desarrollo organizacional, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser también. Entonces, esos resultados los encontramos fácilmente acá, sin ningún problema. Veo, Alejandra me dice, en este caso, en la columna uno, entonces no ponemos el dato de la uno, sino solo el de la 2. Alejandra, ¿en cuál me está diciendo? Si me amplía un poco más de información. Entonces, el resultado de nuestro test lo encontramos acá, en la hoja de sinónimos. Es muy fácil en realidad poder trasladar estos resultados. Ahora, yo les hice solamente, vamos a ver, eso fue anteriormente. Con todo gusto. Ah, estos resultados entonces que les acabo de mencionar, ¿verdad? Nosotros los encontramos en la hoja de sinónimos. Ahí están esos resultados, sin embargo, también están en esta presentación, ¿verdad? Que ahora es que vamos a ver qué es lo que significa que ustedes hayan punteado en cuál de estos cuadrantes. Esta herramienta, como les decía hace un momento, ¿verdad? Es una herramienta que es un tanto, se nos puede resultar a veces un poquito más compleja que la prueba de BAC, ¿verdad? Esta prueba es un poco más difícil, ¿verdad? Y estos estilos de aprendizaje entonces nos va a servir en algún momento, ¿verdad? Para poder elegir a una carrera, para resolver problemas, para poder dirigir a grupos también en algún momento, ¿verdad? Nosotros podemos en algún momento acoplar y hacer grupos, ¿verdad? Por ejemplo, determinar que en un departamento de recursos humanos, establecer cuál es el tipo de patrón, ¿verdad? Que cada uno tiene. Si, por ejemplo, son divergentes, como lo que estábamos viendo en el resultado del anterior, si son divergentes, determinar entonces cuáles son esas características que todos están teniendo y de algún modo, pues poder comprender entonces esa dinámica que todos tienen en cuanto al aprendizaje. O sea, si todos van en la misma línea, si alguno, por ejemplo, no llega a las metas, ¿qué es lo que está sucediendo? Probablemente no sea ese patrón de aprendizaje que él tenga, ¿verdad? Y si estamos diciendo, si divergente, ¿verdad? Estamos enfocándonos a posiciones como psicólogos, como alguien en desarrollo organizacional, etcétera, ¿verdad? Probablemente su patrón sea otro, quizás sea un tipo de aprendizaje más dinámico o puede ser más práctico, probablemente que donde esté situado. Entonces, para eso es que nos va a servir esta herramienta también para poder establecer y poder armar grupos. Estas son las 4 capacidades de aprendizaje que les mencionaba. En la capacidad de experiencia completa, aquí lo que nos dice es cuando las personas son capaces de involucrarse por completo a las actividades. Cuando nosotros, dentro de esta gráfica, la circular que vimos hace un momentito, según lo que nosotros estamos punteando en la prueba, ¿verdad? Está más hacia el centro o no, ya nos va a decir si realmente nosotros somos capaces cuando estamos asimilando, aprendiendo algo, de entregarnos por completo a ese nuevo contenido, si lo hacemos de una forma lo más simple y lo más honesta, sin ningún prejuicio, con la intención de poder aprender algo nuevo, ¿verdad? En la observación reflexiva nos dice cuando aquí lo que cuenta en realidad son las experiencias ya pasadas, ¿verdad? Cómo de algún modo ese tipo de experiencias o esas perspectivas que yo puedo tener acerca de un conocimiento como tal, yo puedo ponerlo en práctica, no solamente dejándome llevar por la teoría o por la experiencia nueva, como en la capacidad de experiencia concreta que veíamos anteriormente. Y en la capacidad de conceptualización abstracta nos dice que es cuando la persona es capaz de crear nuevos conceptos y de integrar las observaciones en teorías lógicas y sólidas. Acá la persona comienza a aprender desde cero. Su conocimiento, su aprendizaje es totalmente desde cero, ¿verdad? No tiene en ningún momento conocimiento previo, tampoco prejuicios al momento de estar aprendiendo, todo es absolutamente desde cero. Y por último, ¿verdad? En la capacidad de experimentación activa nos dice que es cuando las personas son capaces de emplear teorías para poder tomar decisiones y solucionar problemas. En esta capacidad de experimentación activa serán todas aquellas personas entonces que algo, ¿verdad? Que ya está establecido. O sea, vámonos ahora a un ejemplo de en un manual de procedimientos dentro de la empresa. O sea, si a mí en mi manual de procedimientos me dice que yo debo de regular el horario de entrada, ¿verdad? Pero determinar si en mi manual de procedimientos, si yo empiezo a detectar que alguien está entrando, por ejemplo, 5 o 10 minutos tarde todos los días,
y luego en mi manual me dice que ya con 5 días que la persona ha llegado tarde, lo que tengo que lo que amerita es una suspensión o una carta de llamada a atención, etcétera. En la capacidad de experimentación activa lo que me está diciendo es, me dejo de llevar en algún momento por la teoría, ¿verdad? O puede ser en algún momento también por la práctica. ¿A qué voy con esto? Me dejo llevar por lo que el manual me está diciendo, donde me dice que sí voy a suspenderlo porque ya cumplió con esos 5 días de llegadas tardías al mes, o bien sentarme a hablar con la persona y determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? En esa línea, entonces, yo no me estoy dejando llevar por la teoría, sino que me estoy dejando llevar por otro tipo de análisis. Eso es lo que tiene que ver entonces con el tema de la experimentación activa. Pero como les repito, toda esta información, en realidad de estos resultados, ustedes los pueden encontrar, los van a encontrar acá, tanto en la presentación como en el material de apoyo que tienen. Al momento que ustedes tienen sus resultados, el informe lo sacan directamente de estos documentos, ¿verdad? Que tienen ahora a la mano. La prueba de, les repito, probablemente es un poco más confusa y un poco más compleja, pero en realidad la podemos resolver fácilmente. Igual cuando ya tenemos la práctica para poder hacerla, ¿verdad? Así como en el back nos lleva un par de minutos en resolver la prueba, en call, cuando ya poseemos la práctica, alrededor de 5 minutos la prueba está resuelta. Entonces, para nada es complicada. Sin embargo, si en algún momento a ustedes se les dificulta o como igual la tienen que presentar, si se les dificulta poder entregar la prueba, poder em, trasladar los resultados, por favor me lo hacen saber, me pueden escribir al chat privado o en grupo como ustedes quieran, y yo les voy a explicar entonces la manera en la que la manera en la que lo pueden hacer, pero en realidad no está complicada y a la otra semana yo les voy a explicar también la última herramienta con la que vamos a trabajar y ya les explico entonces cuál va a ser la dinámica al momento de estar presentando su informe final. Así que si ya no hay más dudas, porque ya he visto vi a Alejandra, pero me dijo que ya no había ningún inconveniente, ¿verdad? Si no hay más dudas, entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Cualquier duda, por favor, y les repito, me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje o me pueden escribir por correo con todo gusto, pues yo les voy a estar contestando sin ningún problema. Les deseo que tengan muy feliz noche.